particular como es el sector del plástico. Para ello contamos con dos invitados hoy. Por un lado tenemos a Marc Monic. Marc Monic es el director general del Centro Español del Clúster Español de Plásticos y Composites. Por un lado, hola Marc, buenos días. ¿Estás ya por ahí? Si activas la cámara, por favor. Hola Marc, estás en silencio. El micrófono, puedes abrir el micrófono. Dame un segundito a ver si puedo hacerlo yo desde aquí. Vale. Ahora está. Estaba silenciado por el organizador, perdona. Sí, vale, perfecto. Pues, bueno, oye, muy buenos días Marc. a todos. Gracias, José Ramón, por la introducción. Pues nada, vamos a saludar también a nuestro segundo invitado, es Manuel Vilches. Manuel Vilches es el responsable de Factory en Semantic Systems, de todo lo que tiene que ver con nuestro producto Redcon Factory y en concreto con todo el mundo de la fábrica digital. Manu, hola, muy buenas. Dame un segundito, no voy a estar, que te voy a quitar, te voy a dar también altipaso. Y ya está, creo que ya puedes. Nos tiene censurado. ¿Qué hay? Buenos días. Hola, muy buenos días a los dos. Vale, pues simplemente una vez que os he presentado, decirles a todos los asistentes que espero que hayáis recibido nuestro desayuno en vuestras casas. Si no lo es así, lo recibiréis, pues no sé, pues mañana como muy tarde. Que también tenéis una sección de preguntas en el menú del GoToWebinar para que podáis mandarnos nuestras preguntas si tenéis y que si no, pues si podemos las contestamos en directo y si no haremos llegar las preguntas al contertulio y os lo hará llegar en modo privado. Así que sin más ya vamos a empezar. Si te parece, Manu, empezamos un poquito contigo o quizá mejor con Marc, con nuestro invitado de hoy. Marc, una primera pregunta muy rápida para poner a toda la audiencia en situación. ¿Qué es el Clúster Español de Plásticos y Composites? Danos unas pinceladas de quiénes sois y a qué os dedicáis. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, primero de todo, daros las gracias al equipo Semantic Systems, José Ramón, Manuel, Aranza y Sheila por invitarme a participar, ¿no? Y la verdad es que es un placer estar con vosotros, especialmente teniendo en cuenta el desayuno que acabas de mencionar, que yo sí he recibido y que tengo aquí al lado. Así que muchísimas gracias. A ver, acerca del CEP, Centro Español del Plástico, bueno, primero para nosotros este año es un año especial ya que cumplimos 70 años, ¿no? Y bueno, 70 años adaptándonos continuamente a las nuevas realidades del sector de los plásticos y como podéis entender, en 70 años ha habido muchísimas cosas, mucha evolución, mucha innovación, muchas crisis y bueno, gracias a Dios seguimos aquí. Nuestra finalidad es obviamente de ayudar al sector en desarrollo, innovación, promoción comercial, buen uso de los plásticos, ahora mismo su circularidad, el cumplimiento legal. También hay que mencionar que debemos de defender también nuestro sector porque estamos a veces atacados sin grandes criterios, ¿no? Y también se trata de poner datos objetivos sobre la mesa porque no todo es tan bonito ni tan malo como parece, ¿no? Y bueno, al final nosotros ¿a qué nos dedicamos? Nos dedicamos a ayudar a nuestros asociados a ser más competitivos y en especial en 2023, ¿no? En afrontar los principales retos del sector. O luego los principales retos del sector, ¿cuáles son? Bueno, este no es quizás específico del sector del plástico, pero bueno, en nuestro sector tiene mucho peso. Primero, los costes, ¿no? Materia prima, energía, costes de logísticas, ahora mismo con la inflación, costes salariales, ¿no? La actualización de los convenios, etcétera. Obviamente, competencia, porque ahora mismo tenemos competencia claramente de terceros países, ¿no? que quieren hacer lo mismo que lo que se hace en España, pero también de otra industria, ¿no? Debido a la demonización del plástico, ahora mismo empezamos a entrar en competencia con la industria, yo qué sé, del vidrio o del aluminio para según qué producto.
Y todo eso básicamente es debido al cambio de comportamiento de los consumidores que ahora mismo para según qué aplicación no quieren ver plástico y por lo cual otras industrias dicen, oye, aquí hay una oportunidad de mercado y vamos a sustituir el plástico por la botella de vidrio, por ejemplo. O vamos a volver a utilizar la botella de vidrio que habíamos dejado para utilizar botellas de plástico, ¿no? Un reto muy, muy, muy importante obviamente es la innovación. Ninguna industria puede sobrevivir sin innovar y en nuestro caso, además, con este reto de la sostenibilidad, tenemos que seguir innovando más y ser más eficiente, ¿no? Otro reto es obviamente la presión regulatoria, que es muy, muy, muy denso en general a todo el sector industrial, pero en particular al del plástico, ¿no? Y también el reto que tenemos es el reciclaje, la gestión de residuos, y por eso podríamos decir que el CEP, ¿no? Piensa que frente a todos estos retos del sector, ¿no? que tal como he dicho se puede extrapolar a muchos otros sectores industriales, la transformación digital de las empresas es sin lugar a duda la principal herramienta, ¿no? Por eso, para resumir y no enrollarme muchísimo más, ¿no? En el CEP tenemos un nuevo plan estratégico en lo cual los ejes son, como no podría ser de otra manera, el primer eje es el fomento de la innovación y la digitalización. El segundo, obviamente, es difusión de información de interés, investigación de mercado y ayudar a los asociados en este sentido. Luego, obviamente, la capacitación, la gestión del talento, somos centro formativo, representación, defensa del sector y luego, como no, pretendemos ser un clúster excelente con cumplimiento legal, buenas prácticas, código ético y obviamente hemos adoptado las ODS, en particular las 8, en lo cual pensamos que como clúster, como asociación profesional transversal del plástico, realmente podemos añadir algo. Bueno, yo creo que con eso más o menos os he situado de lo que es el CEP y los retos de nuestro sector, ¿no? Marc, has hecho mención a la transformación digital, a la digitalización como una de las áreas o como una de las herramientas fundamentales en el sector. ¿Cómo intentáis desde el CEP ayudar a vuestros asociados a todo lo que es lo referente al tema de la digitalización y de la transformación digital? Bueno, yo creo que lo primero que nosotros debemos de hacer es una tarea de evangelizar, de explicar, de desmistificar, ¿no? Básicamente, lo que debemos de saber, aquí os doy unas pequeñas pinceladas de datos, ¿no? El sector del plástico que representamos es muy transversal, pero al final existe un poco lo que a veces se dice vulgarmente, ¿no? El conejo y los cazadores, ¿no? Es decir, al final el conejo, ¿cuál es? Es el transformador, es que realmente utiliza y transforma el material plástico. Los cazadores alrededor, ¿qué son? Son el que fabrica polímeros, aditivos, maquinaria, moldes, software, etc., etc., y que da todo servicio a estos transformadores, ¿no? Por lo cual, obviamente todos estos roles, todas estas empresas son parte del sector, pero claramente a veces cuando nos referimos al sector hablamos ya de los transformadores, por lo cual son las empresas que tienen un CNAE 2229. A final de 2021, ¿no? Según el INE, teníamos 3.515 empresas. Bueno, vamos a resumir 3.500. Lo que se debe de saber es que hace 10 años atrás había 1.000 de más, es decir, que en los últimos 10 años el sector de la transformación del plástico ha perdido 1.000 empresas, ¿no? Y también un dato importante es que casi el 80% de estas empresas tienen menos de 20 empleados, ¿no? Y luego el 98,5% son pymes. O sea que tenemos 52 grandes empresas en el sector del plástico, ¿no? Y 320 empresas de más de 50 y todas las demás son menos de 50, ¿no? Por lo cual, claramente, la digitalización, que como mencioné antes, es absolutamente necesaria por todos los retos del sector, tenemos que verla como
algo que luego cae en una empresa pequeña donde potencialmente y casi seguramente no tienen el talento ni siquiera el tiempo de investigar qué pasa. Y es aquí donde nosotros como Centro Español del Plástico hacemos todo tipo de evento de divulgación, ¿no? En lo cual justamente intentamos conseguir que empresas que ya han dado este paso, ¿no?, participan en un evento y de la mano de la empresa de tecnología que les ha ayudado y ellos mismos están explicando su experiencia o sus casos de éxito para un poco animar a los demás a decir, oye, al final veo los resultados, veo el beneficio y además si esta gente lo han hecho, ¿por qué no lo podría hacer? Por lo cual el primer papel de los clústeres es claramente de evangelizar, explicar, desmitificar y presentar todo tipo de caso de éxito. Y obviamente si mi comunidad CEP está en el sector plástico, intento no invitar a una empresa que se dedica a hacer alimentación porque aunque luego su solución de robotización, por ejemplo, puede ser una solución muy válida y extrapolable al sector plástico, la gente normalmente prefiere ver casos y ejemplos de su propio sector o gente que hacen más o menos lo mismo, ¿no? Y por eso nosotros hacemos eso y también organizamos todo tipo de evento. Os voy a mencionar algunos que podéis ir viendo en nuestra web, ¿no? Por ejemplo, en la web del CEP veréis que hay un CEP Innova, CEP Proyecto, CEP Auto. Por ejemplo, CEP Auto es un evento más focalizado al sector automoción y en todos estos eventos, aparte de hablar de producto o de materia prima, el tema de hoy que casi sale siempre es la innovación, la sostenibilidad y la digitalización, por lo cual es raro que en los eventos del CEP, en algún que otro momento de algún evento, no hay alguien que está explicando casos de éxito de adopción o implementación de una tecnología 4.0 dentro de una empresa miembro del CEP o eventualmente no miembro del CEP, pero como han hecho un caso de éxito que nos parece a nosotros muy interesante, lo divulgamos a toda nuestra comunidad y animamos a la gente a ponerse, ¿no? O cual un poco nosotros animamos a las empresas, a ver, claramente a asociarse a los clusters, ¿no? En el supuesto de no asociarse, por lo menos participar en los eventos que organizan estos clusters, que muchos son gratis o a veces tienen una cuota un poco más cara por no ser asociado, ¿no? Incentivamos también a la gente a acudir a los profesionales, ¿no? Es decir, si yo me dedico a sensorización de maquinaria, ¿no? Yo hago eso todo el día, por lo cual mañana cuando una empresa tiene esta inquietud o estas ganas de entrar en este tema de la sensorización, de monitorización o yo qué sé, de poner un programa de control de producción un poco, vamos a llamarle, más evolucionado, ¿no?, de lo que tiene hasta la fecha, no tienen por qué reinventar el agua caliente, es decir, está todo inventado, hay profesionales que se dedican a eso, que lo saben hacer muy bien, ¿no? Y es aquí donde nosotros como clúster servimos de nexo de unión entre el que tiene una necesidad y gente que dominan el tema, que son profesionales expertos, que tienen el talento ellos en su plantilla y que pueden rápidamente acelerar la digitalización, ¿no? Y otra cosa también que hacemos es intentar también hacer llegar a las empresas el hecho de que muchas veces lo que se quiere hacer se puede subvencionar. Hay subvenciones, obviamente, todo el mundo lo sabe, hay subvenciones europeas, nacional, regional, subvención por consorcio, por empresa. Muchísimas veces también el mundo de la subvención es algo que parece muy difícil o oscuro, opaco. Mira, por ejemplo, el año pasado el CEP hemos hecho una encuesta en nuestra comunidad. Hay 208 empresas que han contestado y de estas 208 empresas, el 60% nunca habían solicitado ninguna subvención. Ninguna, nunca. Y dentro de este 60 que nunca
había pedido subvención, solo el 10% se planteaba eventualmente acudir a una subvención. Y obviamente es una pena, sabiendo que hoy día, por ejemplo, no solamente el Ministerio de Industria, pero también el Ministerio de Ciencia y de Innovación tienen todo tipo de programas, sin hablar de los programas regionales que hay tanto en Cataluña, en Madrid, en el País Vasco, donde hay todo tipo de, no sé, por citar algo, ¿no? Los CDTIs, ¿no? Que permite a una empresa eventualmente conseguir subvención. Y a partir de aquí, es aquí donde el papel de los clusters, ¿no? Es justamente poner a conocimiento de todo nuestro entorno de que según qué, vamos a decir, mejora o según qué líneas de desarrollo, de modernización, también se puede subvencionar. Y yo diría que en general también las empresas como las vuestras de servicio, en general, también sois capaces a veces de guiar y de explicar a las empresas que, oye, aquí tú, la verdad, no sé, José Ramón o Manu, Sí, si no, vosotros hay os una habéis batería de dedicado ayudas, como por ejemplo el kit digital, Semantic Eso es es. agente digitalizador del programa Kit Digital, pero quizás más volviendo a lo que has dicho antes, ¿no? al tipo de empresas de las que sois del sector del plástico y las necesidades que tienen. Manu, en este tipo de sector y en este tipo de empresas, desde Semantic o desde tu experiencia, ¿cómo les ayudamos? ¿Cómo les acompañamos? ¿O en qué podemos aportarles a este tipo de empresas? ¿O qué ves tú que es lo que más necesitan? En general, ya no solo en el plástico, ¿no? Semantic lo que hacemos es acompañar al cliente. O sea, más que estar a un proyecto o a una necesidad puntual, lo que intentamos es estar con el cliente que nos llega, ver qué le duele. Siempre te vienen con algo que les duele más, pero intentar acompañarle en el camino. O sea, oye, igual para lo que están pidiendo, pues hay que hacer algo previo. Intentar ayudarles, guiarles en la transformación digital. Nosotros no lo hacemos todo. Nos hablaba Marc ha hablado largo y tendido de cuántas cosas tienen que hacer, ¿no? Una empresa. Y fíjate que en el plástico, sobre todo, ha hablado mucho para ellos es principal esta digitalización, ¿no? Ellos han tenido que estar, el sector del plástico ha tenido que ser pionero. ¿Por qué? Porque depende de unos márgenes muy específicos, muy pequeños y sobre todo de lo que hagan sus máquinas. Tienen que controlar las máquinas en el momento, no les vale tener la información del día anterior, entonces ellos han tenido que ir por delante y en este tema de digitalización están por delante. Pero vamos, ya te digo, ellos son específicamente así, otros clientes pues igual es un poco, otros sectores van por otro lado, ¿vale? Pero bueno, pues a ellos hay que darle esas herramientas de control de sus máquinas, de las extrusoras y las inyectoras que suelen usar. Y luego también estos utillajes que utilizan, ¿vale? Y necesitan el coste de máquina y es muy específico. Ellos lo tienen que tener controlado y ahora sobre todo con la energía, pues también eso, el tiempo que está la máquina disponible y cuánta productividad se le está sacando, si es la esperada para sus cálculos de precio. Marc, ¿estás de acuerdo en lo que ha dicho Manuel? Es decir, la importancia del control de la máquina, la importancia de la digitalización. ¿Qué herramientas qué aconsejáis a vuestros clientes en este sentido, ¿no? En lo referente a la transformación digital? Mira, primero para reafirmar lo que acaba de decir Manu, ¿no? Antes os he mencionado los principales retos. Yo creo que cualquier industria manufacturera necesita ser competitiva y significa primero control de coste, ¿no? Cuando además hay costes que tú no puedes controlar, porque si hay una guerra no la controlas tú, si la energía sube no lo controlas tú, por lo menos tú tendrás que optimizar al máximo justamente este consumo de energía que tú tienes y como no puedes controlar el precio del kilowatt-hora, por lo menos tendrás que saber qué consumes, cómo y cuándo para poder hacer todo tipo de tareas de optimización, ¿no? Por lo cual la competitividad del sector y en especial industrial es un tema de control de coste, ¿eh? Ahora mismo por los contactos que tenemos, por ejemplo, tenemos grandes fabricantes de polímeros, empresas alemanas que son enormes, ¿no? Y que tienen desde hace 4 meses unas plantas ahí en Alemania paradas, porque el coste de energía es tal que no les sale rentable producir, ¿no? Es decir, que
el sector del plástico, tanto los que fabrican, más bien es sector químico, ¿no? El que fabrica el polímero es sector químico que produce para el sector plástico. Pero quiere decir que actualmente tenemos fábricas que están paradas justamente por un desmadre de coste energético que no pueden controlar, ¿no? Por lo cual, el transformador que tiene que recibir materia prima, si puede, porque también hay escasez debido a estos parones de fábrica, si a más tiene un descontrol, mal. Luego también otro tema súper importante que es un reto actual del sector, supongo que habéis oído hablar de que hoy día hay un nuevo impuesto sobre el plástico y que muchos productos, ¿no?, de plástico, ¿no?, alguien debe de pagar un impuesto, pero puede eventualmente no pagar el impuesto en función de si hay un determinado porcentaje de producto reciclado. ¿Qué significa? Significa que a lo mejor el transformador del plástico que hasta la fecha tenía una herramienta de producción un poco sencilla y a lo mejor no hacía seguimiento de número de lote, no tenía una trazabilidad tan buena, hoy día es fundamental. Porque si yo hago una bobina de film y que esta bobina de film la vendo a alguien que la utiliza para hacer un retractilado de un palet, el señor necesita saber si esta bobina de film es 100% virgen, por lo cual le aplica el 100% del impuesto, o si hay un X% de material reciclado y tal. Por lo cual ahora mismo la industria del plástico también se enfrenta a un nuevo reto, es que a corto plazo, bueno, en teoría desde el 1 de enero, va a tener que justificar a Hacienda el material que usa y si este material tiene o no un determinado porcentaje de producto reciclado. Supongo que también habréis... vosotros, sí, siempre eso, lo que antes decía eso, el plástico siempre, en la experiencia con clientes nuestros de vuestro grupo y demás, siempre habéis esto con el control de uso y también con la calidad, sobre todo los que están con automoción, el tema de controles de calidad en planta, según se está trabajando, era muy importante y mantenimiento de todo. Y ahora estáis entrando en otro que a lo mejor otros sectores ya estaban antes en eso, antes que vosotros, ahora estoy entrando, es el tema ese de la trazabilidad. Como tú bien has dicho, tenéis que ver de qué plástico utilizáis o qué materia prima utilizáis, porque con esto de la economía circular, pues ahora se os empieza a cambiar bastante el coste, ¿vale? Y bueno, pues, por eso el tema de la trazabilidad va a obligar justamente a las empresas, ¿no?, a tener un sistema de gestión de producción muchísimo más preciso, ¿no? Y aquí lo que no podemos hacer es crear registro papel y el operario apunta y no sé qué, no sé cuál, y luego obviamente se tendrá que tratar estos datos, es decir, que aquí hay todo un campo que se está abriendo, en lo cual... La planificación, ¿verdad? Ahora con el tema de la energía, antes igual también ibais un poco más a salta la mata el trabajo cuando sale y ahora con el tema de energía, más de planificar el uso de las máquinas y también Manuel, una preguntita que ha hecho mención Marc a varias particularidades del sector. ¿Ves muy diferente el sector del plástico, por ejemplo, a otros sectores con los que trabajamos? ¿Tienen muchas particularidades? ¿Es muy concreto o muchas cosas son...? Es lo que le interrumpí ahora, le comentaba, porque es muy interesante lo que está diciendo, porque su sector además está cambiando ahora bastante con el tema de que le están entrando a ellos otra competencia y les está haciendo pues que tengan nuevos objetivos, nuevas necesidades. Ellos estaban centrados en el coste máquina y en el control de utillajes. Era siempre aprovechar la máquina a tope, pues igual al operario lo dejaban un poco, porque sus operaciones son más automáticas. Y la trazabilidad, pues bueno, ellos tenían su materia prima y no era tan importante. Otras empresas y otros sectores tienen que trabajar muy bien, siempre han tenido que trabajar muy bien esta trazabilidad, o tienen mucho componente manual y están ayudando a los operarios, pues temas de control de planos y eso, que no es este sector, el de plástico, por ejemplo, no es lo que lo tiene. O la planificación, que ahora intentaba meter ahí una cuña también con donde mando. El tema de la planificación no es algo que haya sido vital en el plástico, más que lo que tienen que tener agilidad para poder cambiar de máquina, de línea, y sin embargo en otros sectores, pues no ya la planificación, no estoy hablando de a gran, aquí me estoy centrando un poco en la de planta, no ya no la de compras y qué vamos a vender, sino
en el trabajo día a día de esa secuenciación de operaciones, vamos a decirlo, pues es algo que otros sectores sí que nos vienen más o controles diferentes. También otra cosa que plástico, igual no lo he dicho antes, se interesa mucho en el mantenimiento. Como está muy centrado en el coste de las máquinas, es importante que estén disponibles y es algo que nos piden bastante, ¿vale? O sea, sistemas de control de sus escadas y así también nos piden. Sí, sí. Vale. Marc, por ir un poco ya, pues que se nos echa un poco el tiempo encima. Sí. Hemos hablado de cómo está el sector, de cuáles son un poco los retos que tiene, las dificultades que tiene, el hándicap que tiene que ver. ¿Tú cómo ves el futuro? ¿Por dónde consideras que hay que seguir avanzando en el sector de la transformación digital o en la digitalización de las empresas? ¿Dónde crees que está el camino? Mira, por ejemplo, un punto de partida. Os doy unos datos que acabo de recibir hace unos días de Cataluña, pero que son muy extrapolables a nivel de España. Porcentaje de empresa que ha invertido en tecnología avanzada, ¿no? En 2019, 16%, 2021, 25%. Los datos 2022, que no son definitivos, parece ser que ronda alrededor del 30-35%, ¿no? Lo que no hay que olvidar es que el objetivo europeo de 2030 es que normalmente la industria debería de estar utilizando tecnologías avanzadas en un 75%, por lo cual aquí todavía hay un gap importante que hacer, ¿no? A partir de aquí podríamos decir, vale, ¿y estas empresas en qué tema están? ¿No? Por lo cual nosotros hemos hecho una encuesta en el CEP, ¿no? Con principales asociados, ¿no? Y aquí tanto les preguntábamos si tenían el tema resuelto o si no tenían interés en este tema, y los que estaban en ello o lo tenían previsto aquí a corto plazo, ¿no? O cual aquí, como no puede ser de otra manera, el porcentaje de empresas que lo tienen resuelto y versus non-interés es como una curva, vamos a decir, antagonista, ¿no? Por lo cual os doy el ranking, ¿no? Las empresas que piensan que tienen el tema más solventado es a nivel de monitorización, ¿no? Parece ser que el 21% de las empresas piensan que lo tienen resuelto versus 32% no tienen interés. Robotización, 13%, 37% no tienen interés en robotización. Visión artificial, 8% piensan que lo tienen resuelto, 56% no tienen interés. Machine Learning, 5% lo tienen resuelto, 63% no tienen interés. Inteligencia artificial, 5%, 66%. Gemelo digital, 4% piensan tenerlo resuelto, 72% no tienen interés. Y cuando llegamos a blockchain, 3% piensan que lo tienen resuelto y casi el 80% no tienen interés. Es decir, que estas grandes tecnologías, estamos de acuerdo que si hablamos de blockchain, de digital twin, hasta de inteligencia artificial, todavía la gran mayoría lo ven lejos. Pero siempre hablamos en términos genéricos porque está claro que existe en España fábricas grandes que a lo mejor son tier 1 de la industria automóvil o son una grande empresa que trabaja para el sector salud y ellos ya tienen su gemelo digital de su fábrica, y etcétera, etcétera, ¿no? Estamos hablando en términos general, porcentaje, ¿no? También quizás una cosa que yo veo muy importante, las tendencias donde yo creo que se va a desarrollar más las cosas, yo donde veo más demanda es en robótica y el famoso concepto de Advanced Manufacturing, Smart Factory, que incluye un poco todo lo que decía Manu, la planificación, el buen control, etcétera, ¿no? Análisis de datos, ¿no? Inteligencia artificial, ¿no? Y luego una cosa que todavía no tenía bien claro, pero se ve que hay una gran demanda de lo que llaman, bueno, la Smart Connectivity, ¿no? Conectar las máquinas unas con la otra, con Internet of the Things y hasta de 5G. Hay muchas empresas en polígonos donde lo que falta también es la buena conectividad, ¿no? Y luego la consecuencia de esto son problemas de ciberseguridad, ¿no? Por lo cual aquí el tema de ciberseguridad empieza a tener muchísima demanda, ¿no? Y en el sector muy específico del plástico,
también tenemos los temas de la fabricación aditiva, la impresión 3D, ¿no? Esto, bueno, ya no es un tema nuevo. Ya hay muchas grandes empresas que están en temas de impresión 3D, pero por ejemplo, hoy yo creo que a futuros ninguna empresa de inyección o hasta de extrusión no tendrá su pequeño taller con máquinas 3D y capacidad de imprimir piezas tanto para producción para las de poco pruebas nivel y para los o pillajes propios vuestros eso es. incluso, ¿verdad? Sí. Por lo cual esto Sí. es un poco por donde vamos, ¿no? No sé ¿Por si dónde lo lo ves? compartes, Manu. Eso es lo que te decía Manuel. No sé si parece que hay como un gran gap en las grandes, ¿no? En los grandes retos tecnológicos para las empresas, como puede ser la inteligencia artificial, el cambio digital. Todos los sectores hay un gran gap entre las empresas muy grandes, muy importantes, llevan mucho tiempo por delante, es verdad. O sea, nosotros luego tienes ese hueco, los que no le interesa, si te fijas, le va creciendo, sobre todo en las que ven más a futuro, más novedosas, va creciendo el no nos interesa y ahí normalmente solo están los más pequeños. Solo los muy grandes se han metido en esos temas, ¿no? Pero luego tiene lo más interesante del cuadro que ha estado leyendo Marc era lo que nos decía. Porque decía los que lo tienen resuelto y los que no les interesa, pero por medio hay un porcentaje muy alto que son los que están en ello, ¿vale? Ahí si te fijas, sí, en los temas básicos es donde ya se han dado cuenta, todos están en el control de coste, nadie ya te va a decir que no le interesa el control de coste, estamos locos. Por eso aquí yo te digo, si miramos los que están en ello, monitorización, robotización alrededor del 50%, visión artificial el 36%, machine learning 32%, inteligencia artificial 29%, digital twin, se supone que hay un 24% que están en ello y blockchain un 18%. Lo Es decir claro que hay, si te fijas, hay un camino. O sea, en todo en la vida hay un camino porque nadie se puede poner, sobre todo una empresa de internet se puede poner eso. Hay un camino y de hecho luego te van surgiendo necesidades que no tenías al principio. Porque claro, hasta que no conectas varias plantas que tienes y las conectas a través de una red virtual, no tenías ese problema de ciberseguridad. ¿Qué te ha surgido ahora? Entonces, por eso es importante que te ayuden. En una planta, en prácticamente cualquier planta, pues igual a Renault no necesita porque tiene personal interno, pero todos los demás necesitan, pues primero estos clústeres o estas asociaciones que les van a ayudar a decir otros de su sector cómo están. Y después necesitan profesionales de eso. O sea, igual que yo no me pongo a hacer vasos de plástico, no les recomiendo a alguien que hace vasos de plástico que se ponga a intentar resolver el problema que tiene en la planta de control de sus máquinas. Pues ¿por qué no? Pues porque le va a costar más. Igual lo es capaz de hacerlo, contrata gente, pero le va a costar más. O sea, hay gente que ya ha hecho el camino y estamos empresas que sabemos cómo acompañar y cómo ayudarles, sobre todo. Pues hay partes, la robótica, tampoco Semantic, por ejemplo, no hace robótica, pero bueno, si tú vas a comprar robótica, vamos a poder estar con ellos, te vamos a poder, cuando tengas esos robots vas a tener otro problema de controlar qué hacen. Son otras máquinas. Pues vamos a estar ahí integrándolo con lo que tiene y ayudándote a marcarte un camino y a llegar contigo a donde tú necesites llegar. Que directamente eso del gemelo digital que decía Marc es una cosa preciosa y el blockchain, pero es que blockchain no necesita en el sector de plástico yo creo que nadie y el gemelo digital tienes que tener unas plantas muy grandes para llegar a eso, ¿vale? Entonces, a cada uno a donde él necesite y intentando ser un socio más que un proveedor circunstancial, ¿vale? Eso es lo que intentamos. Muy bien, pues la verdad es que ha sido muy interesante. Estaríamos hablando toda la mañana sobre los retos de la transformación digital en el plástico, pero se nos va el tiempo. No hemos recibido ninguna pregunta. Si alguno de los asistentes quiere mandarnos alguna pregunta, se la trasladaremos a nuestros ponentes y le responderemos en privado. Así que no nos queda ya nada más que dar las gracias a los dos ponentes de hoy, a Manuel. Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y sobre todo a nuestro invitado de hoy, a Marc Monín, por esas pinceladas y por compartir con nosotros cómo está el sector del plástico, siempre cuáles son sus retos. Además, se nota que está metido en el proyecto y yo aprendo de él, además, porque él te va diciendo los problemas, él van viendo, se están con todo y tiene una visión muy amplia de un sector solo, pero muy amplia de ese sector. La verdad es que, Marc, un placer. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por invitarme y siempre es un placer colaborar en vuestros actos, así que contad conmigo por otras veces. Gracias. Muchas gracias.
Y sobre todo a todos ustedes, a todos vosotros por estar ahí, por compartir estos minutitos con nosotros, este desayuno tecnológico. Pues nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias a todos. Un saludo. Muy bien. Hasta luego.